Buenos días, hermanos. Buenos días a cada uno de ustedes que ha llegado en esta mañana aquí a la casa de nuestro Señor. Agradecemos por los niños. Lo han hecho muy bien, ¿cierto? Sí. Es especial ver a los niños ahí alabando a Dios, cantando. También damos gracias a Dios también por los músicos que hacen posible que también sea todo en vivo, en directo. Y sobre todo la baterista, que es la más hermosa de todo. Me encanta la baterista. Mi Crespita, mi hermosa. Es mi hija, por si acaso, si hay visita. Es mi hija. Como digo yo siempre, anoche, si usted hubiera estado, todo lo que usted escuchó ahora aquí de ella, en esa cabina y que por ahí la controlan, yo la escucho allá en su pieza. Allí yo estaba en la cocina ayer estudiando para lo de hoy día y yo escuchaba cómo ella le pegaba, pero con todas las ganas. Por eso tengo la oportunidad de escuchar 2 veces las alabanzas en cierta manera. La diferencia es que un solo de batería, y aquí ya con el resto. Así que, pero eso es grato ver a nuestros hijos que se preparan y quieren dar lo mejor a Dios estando aquí. Bueno, como decía, bienvenidos. Hay visitas con nosotros, por ahí hay algunos rostros que veo de aquí que no son muy familiares. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Espero que sea de mucha bendición el que esté usted aquí. Y para nosotros ya es una bendición, porque como iglesia nos da la oportunidad de poder compartir, amar, demostrar la confraternidad que debemos tener como el cuerpo de Cristo. Bueno, la semana pasada dimos la introducción a un tema que vamos a estar viendo durante este mes, acerca de la bondad de Dios. Por eso ustedes cuando llegaron le pasaron el papelito donde llenamos nuestra enseñanza en el día de hoy. Viviendo en la bondad de Dios. Esa es la serie, ese es el nombre de la serie, Viviendo en la bondad de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando acerca del tema dejando que Dios supla mis necesidades. Pero si usted está recién conectándose y no pudo la semana pasada estar con nosotros, le recomiendo entre a la página, al Face de nuestra iglesia, que ahí está en el YouTube, y se van cargando las predicaciones, porque la predicación de la semana pasada es la introducción a todo lo que vamos a estar tocando. Así que le recomiendo, si hoy día le gusta el tema, nos siga y pueda estar mirando la predicación de la semana pasada. En la semana perdí la voz, por si acaso, recién se me está escuchando la voz, estuve varios días donde tenía que hablar así. Y estoy mucho mejor gracias a la miel de muchos hermanos. Como los hermanos se preocupan, pastor, toma miel, pastor, toma acá, las abuelitas, toma este monte, tome aquí. Le echo caso a toda la gente, a mi mamá, a todo el mundo. Así que, pero ya estamos un poquito mejor. Y como les decía, justamente estamos tomando esta enseñanza, viviendo en la bondad de Dios, basado obviamente en el Salmo 23. El salmo más famoso sobre la historia, el salmo más conocido, ¿cierto? Jehová es mi pastor. Pero cuando miramos el salmo nos va a hablar de 9 cosas donde Dios demuestra su bondad sobre nosotros. Y en cuando hoy día estamos en conflictos, estamos viviendo en conflictos donde la gente hoy día está buscando tratar de recibir de parte de, a veces, fuentes que no son lamentablemente las fuentes correctas. Y eso ha producido ansiedad en algunos casos, produce estrés en otros casos, y no están entendiendo realmente la bondad de Dios. Inclusive me estoy refiriendo al mundo creyente, ni siquiera me estoy refiriendo al mundo externo de nuestra congregación. Pero vamos a estar viendo, y les parece que oremos para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, nos guíe, nos dé toda la capacidad a través del Espíritu Santo para que podamos entender y sacar provecho a esta enseñanza y nos vayamos de aquí edificados, y también con la oportunidad de lo que recibimos, poder edificar a otras personas, porque eso también se trata. ¿Cuáles son las 2 cosas por qué estamos aquí en la tierra? Número 1, ¿para qué? Para adorar a Dios. ¿Y la otra? Para servir a otros. Por eso estamos aquí en la tierra. No se trata de usted, se trata de Dios y se trata de otros. Cuando usted logre comprender eso y vivirlo, todo está bien. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos en esta mañana
por permitirnos estar aquí en tu casa. Agradecido, Dios, por todo lo que hemos vivido en la semana que acaba de pasar, pero estamos en un comienzo de semana nuevamente aquí en tu casa, el primer día de la semana, para adorarte, para glorificarte a través de lo que hacemos, a través de los cantos, donde lo poquito que te podemos dar, Dios, yo creo que tú también lo recibes y es lo que tú buscas también, que te adoremos. Y como dice tu palabra, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, este tiempo, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando a guardar todas las cosas que estemos viendo, que sea la palabra de Dios la que esté hablando más allá de lo que el hombre la esté transmitiendo. Así que Dios, confiado simplemente en que lo que vamos a recibir, como dice tu palabra, nunca vuelve vacía en nuestros corazones, sino nos edifica, nos transforma, nos llama justamente para poder transmitirlos a otros. Bendice, Dios, este tiempo, toma el control de todo lo que se está haciendo, la clase de los niños, las actividades que hay de por medio, porque a la final simplemente queremos hacer las cosas para agradarte a ti, para poder glorificarte en cada cosa que hagamos. Bendice tu enseñanza, bendice tu santa palabra, Dios, que sabemos que hace muy bien para edificar nuestras vidas. Bendice también en forma especial a las visitas que nos están acompañando en esta hora, que tú realmente le estés demostrando que realmente todavía tenemos esperanza donde se menciona a Jesucristo, donde se viva el Evangelio. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, mirando un poquito todo lo que estamos viendo durante este mes, vamos a ver el Salmo 23, pero antes de avanzar con el estudio que vamos a tener hoy día, solamente mencionarte ahí en tus apuntes, solamente como mención, tres cosas que son sumamente importantes, verdades fundamentales en las que realmente tú puedes basar tu vida, ¿ya? Así que realmente queremos justamente hacer eso. Y en sus hojas, la primera verdad fundamental, y si quieres anotar en tu hoja, la primera verdad fundamental es que Dios es la fuente de todo lo que necesitas para vivir. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Dios es la fuente de todo lo que necesitas para vivir. Cuando uno realmente puede comprender que en Él está todo, entonces no necesito buscar en otro lugar. No necesito, por ejemplo, querer experimentar en otras cosas, en personas. Por eso cuando miramos el Salmo 23, ¿qué decía el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor. Cuando vemos ese mi pastor, Él es la fuente, ¿ya? Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Él tenemos todo, nada me faltará. Pero si nosotros repetimos en nuestra mente, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pregunta, ¿por qué a veces andamos tan angustiados de que nos faltan cosas? ¿A alguien le falta algo? Oye, está lleno de hipócritas aquí, a mí me falta. Ahora, sincerémonos de verdad. ¿A alguien le falta algo? Amén. El que a usted le falte no es el problema. El problema es la fuente de dónde va a venir lo que le falte. Por eso dice el texto, Jehová es en Él, en el pastor, Cristo no me va a faltar nada. Entonces, si hoy día a alguien le falta algo, le puedo decir que ya está descubriendo la fuente donde puede encontrarlo. Esa es una verdad fundamental. La segunda verdad fundamental también que estamos viendo, que no hay nada que necesite que Dios no pueda suplir. No hay nada que Dios no pueda suplir. No solamente en la fuente de lo que usted necesita, sino que Él tiene todo y no hay ninguna cosa que Él no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Nada me faltará, pero también es justamente el Señor tiene todo para suplir. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículo 19, y ese se los quiero leer, dejar a ustedes para que los lean en esta mañana, todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Esa es una gran verdad por el apóstol Pablo, donde nos dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas. Y dice, está como poniendo una condicionante, conforme a sus riquezas. Ahora, ¿cuáles son las riquezas que tiene Dios? Entonces, en cierta manera, es una condicionante, pero que no tiene límite, porque las riquezas de Dios no se pueden calcular en nuestra mente. No tenemos la mente para decir cuántas riquezas tiene nuestro Señor. Así que cuando vemos justamente que la bondad de Dios se basa en que Él es bondadoso, no nos va a faltar y Él tiene todo para suplir. Pero la tercera cosa que quiero que pongas ahí en tu hoja es que Dios no quiere que me preocupe por nada. Dios no quiere que nos preocupemos por nada. Tenemos la fuente, tenemos la promesa de que Él tiene todo para suplir. Entonces, por consecuencia, Dios no quiere que me preocupe por nada. ¿No lo dijo el Señor a través de su palabra cuando dijo: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? Mirad las aves del campo. Ni aun Salomón se vistió con todo lo que tenía. ¿Y ustedes por qué se preocupan? Cuando vemos eso, son grandes verdades que tenemos que entender de Dios. Entonces, basado en estas tres verdades, nace esta pregunta. Ya nace la pregunta, pero antes de eso, en Filipenses 4, versículo 6, que ustedes lo tienen en su hojita también, por nada estéis, en otra traducción diría, por nada estéis preocupados. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces encontramos justamente en esto que Dios nos puede suplir todo, que no debo preocuparme por nada, pero ahí justamente, ¿por qué dice Dios que no debo preocuparme? ¿Por qué no? Y vamos a estar analizando el pasaje del Sermón del Monte, donde el Señor nos dio muchas explicaciones prácticas de por qué, inclusive vamos a tocar estos puntos, de por qué dice Dios que no me preocupe. ¿Alguien aquí está preocupado? ¿Sí? Nos preocupamos porque tiene que ver muchas veces con el conocimiento de Dios. Mientras más conozca usted a Dios, mientras usted más se alimente de Dios, entonces su vida va a reflejar realmente lo que usted cree de Dios. A veces vemos como ejemplo, el Señor dice en el libro de Amós que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y creo que muchos de nosotros en nuestra vida a veces hemos fracasado en muchas cosas por falta de conocimiento de quién es nuestro Dios. La sociedad nos ha enseñado un Dios de amor que está allá arriba en los cielos y que está velando. Pero cuando uno conoce a Dios, y no solamente a Dios, sino en la figura paterna que Dios tiene, porque en el Sermón del Monte, inclusive el Señor dijo en sus palabras, dijo: si ustedes como padres saben dar buenas dádivas, regalos a sus hijos, ¿cuánto más tú tienes un Padre Celestial? Y este papá le estaría diciendo a su hijo: no te preocupes. Esas son palabras sumamente alentadoras. Cuando a veces tú estás enfrentando la vida y tu papá terrenal en alguna situación te dice: no te preocupes. Cuando tu hijo dice: papá, estoy nervioso, tengo que dar la prueba, el examen para entrar a la universidad, y su papá le dice: no te preocupes, no importa. Yo estoy ahí contigo, yo te estoy apoyando, no importa. Inmediatamente nosotros, porque conocemos a nuestro Padre, sabemos entonces, y entramos en esa confianza, como lo conocemos, sabemos que todo va a estar bien. Y es lo mismo que Dios muchas veces nos está diciendo a nuestra vida. El Señor dijo: no se preocupen por nada. ¿Por qué habrá dicho que no nos preocupemos? ¿Por qué Dios no quiere que tú y yo nos preocupemos? Porque es un deseo de Dios. No es algo que yo estoy sacando por conclusión, es un deseo de Dios.
Y número uno, ustedes tienen en sus hojas ahí, número uno, porque la preocupación es irracional. La preocupación es irracional, no debe entrar en la razón de un hijo de Dios. Por eso el Señor, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Por qué te preocupas? ¿No valen más estas cosas, la relación con Dios? Para algunos de ustedes, no sé, ese es para mí, cuando yo leí hace muchos años estos textos, para mí fue una gran revelación de Dios, de que no tenía que preocuparme por la ropa. Y cuando éramos jóvenes, sin Cristo, yo me preocupaba por la ropa. Estoy hablando de mi juventud hace muchos años. La tuve por si acaso. Ni tanto, gracias hermana por usted. ¿Va a ir al cielo directo usted? No. Gracias hermanita, gracias, la aprecio. Y usted también está súper joven, hermana, ¿no? Usted está su flor de día, así que nos tiramos ahí piropos los dos. Me acuerdo cuando era joven, no sé si en mis tiempos, estoy hablando en mis tiempos, de muy joven, hoy día ya no es tanto, pero en mi tiempo de muy joven, me acuerdo que trabajaba, me esforzaba, iba a trabajar a la feria, andaba haciendo cosas por ahí, me iba a trabajar a la uva en las temporadas, cortando uvas en los parrones. ¿Qué no he hecho? He hecho un montón de cosas. Y lo único que yo recibía en ese tiempo, solo, soltero, me compraba me juntaba mi dinero y iba a una tienda especial que había en Coquimbo, que era como que la que tenía la ropa más top en aquel tiempo. Y ahí llegaban los Levi's, pero americanos. No el chino, el americano. Y en ese tiempo, para mí un pantalón Levi's era una semana y media de trabajo. Hoy día, ni una locura yo gastaría. No, hoy día, no sé, hasta la ropa americana iría, no hay problema. Pero en ese tiempo sí. Después comprendí que ¿por qué me preocupo? Si esas cosas van a venir por parte de Dios en nuestra vida. Y te digo, Dios no ha sido bueno. Hoy día hay mejores marcas que Levi's. Sí, muchas mejores marcas. Pero hoy día ¿te interesa la marca en algunos casos? Por eso las mujeres aquí usan zapatos de esos baratos nomás. Ah, no, te interesa por la calidad y todo. ¿Ya? Mis zapatos ahí también me gustan. Pero ¿por qué nos preocupamos? Hoy día tenemos un gran conflicto en cuanto, y es solamente que el Señor en el Sermón del Monte no está diciendo, oye, no te preocupes de qué te va a vestir. El Señor en su mensaje está yendo más allá. El Señor en su mensaje, ¿cuál era el punto? No te preocupes porque es irracional. Preocuparse en qué nos vamos a vestir hoy día en un hijo de Dios es irracional. Porque Dios ya lo tiene cubierto. Solamente que no sabes cuándo, dónde, cómo. Pero Dios ya lo tiene cubierto. Entonces a veces nos volvemos irracionales en ese sentido. Nos preocupamos por cosas equivocadas. Nos preocupamos por cosas pequeñas. Cómo me veo, cómo luzco, lo que digo, lo que estudio, cosas que son secundarias. Y la razón por qué nos preocupamos es simplemente porque una de las cosas que yo creo al final del tiempo es solamente para gastar mi tiempo en cosas inútiles. ¿Cuántos de ustedes tuvieron conflicto en cómo venir hoy día en la mañana al culto? ¿Alguno? Gracias, hermanita, ya por tu... ¿Sí? Es como yo digo, mi señora el día domingo me dice, yo no tengo idea de moda, y mi señora, no sé, yo sé que busca a lo mejor en mí algo, no sé, le gusto mucho, no tengo idea qué pasa ahí. Pero mi señora en la mañana, siempre el domingo en la mañana, me dice, Lucho, ¿con qué voy? Mi esposa preguntándome,
¿Cómo? Adivine la respuesta del Lucho. Cualquier cosa, pónete cualquier cosa nomás, así. Ya, se la pone y vuelve y me dice, ¿a alguien le pasa esto los domingos en la mañana? Amén. Miren, hartas manos levantadas. Nos preocupamos por cosas a veces inútiles. Son inútiles realmente. Porque te aseguro que Dios nos ha... Bueno, ¿para qué te digo? Yo le digo a mi señora, me pregunta, ¿qué me pongo? ¿Sabe cuánta ropa hay en la casa? ¿Los hombres saben la ropa que tienen las mujeres? ¿O no? ¿Perdiste la cuenta? Es irracional a veces. ¿Por qué es irracional? Es que cada vez que nos preocupamos acerca de algo, por si acaso, esa preocupación va a seguir creciendo. Y a veces lo que es lógico se vuelve ilógico en nuestro actuar. Satanás quiere que nos preocupemos. Satanás, con su duda en nuestra vida, quiere que nos preocupemos. Fue la gran preocupación que Satanás puso en el huerto. ¿Se acuerda que puso una preocupación en la mente de Eva? Así que el Señor dijo que moriréis. Puso una preocupación. Y Eva dijo, oye, sí dijo eso, pero ¿y si no es así? Puso la duda, sembró la duda. Y hoy día, por eso le digo, la duda en un creyente no debe ser algo racional, sino debe ser algo irracional. El Señor muchas veces a sus discípulos le dijo en su palabra, hombres de poca, ¿por qué dudáis? Y ese por qué dudáis, yo lo pongo en mi mente. ¿Por qué dudáis? Con un gran signo de interrogación de parte de Cristo a las personas. Y es lo mismo que trato de reflejar en mi vida. No sé si te pasa a ti, que para la próxima vez, cuando estés el día domingo en la mañana vistiéndote, Dios dice con un signo grande sobre tu cabeza, ¿por qué dudas? Si tú estás bajo mi cobertura, estás bajo mi control, y todo lo que Dios da es bueno. ¿Dios es bueno? ¿Quieren decir la frase? ¿Dios es bueno? ¿Todo el tiempo? Porque Dios es bondadoso. Jehová mi pastor, nada me faltará. La segunda cosa que nunca debes de preocuparte, no solo porque no es razonable, ahí en sus hojas, porque la preocupación es antinatural. ¿Por qué te digo que es antinatural? Porque el Señor lo dijo en el libro de Mateo. Si fuera natural, creo que lo pongan en Mateo 6:25 en su mente, si es natural, si fuera parte de lo natural, ¿las aves se preocuparían? Piensen lo que estoy diciendo. Si fuera natural, parte de lo natural, ¿las aves se preocuparían de qué tienen que comer mañana? Sí. ¿Los perros se preocuparían de dónde van a dormir en la noche? Si fuera natural. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Mirad las aves del cielo, que no siembran. En otras palabras, no están preocupadas. Entonces, en la naturaleza, ¿los animales se preocupan de la vida? ¿Y por qué nosotros sí? Porque no estamos entendiendo al Creador. No estamos entendiendo cuando fuimos creados. Por eso es una de las razones porque es antinatural. Los seres humanos somos los únicos en la naturaleza, los únicos que Dios ha creado en el universo que se preocupen. Y yo creo que es parte del pecado que entró en el hombre. Porque me imagino a Adán y Eva en el inicio, ellos estaban completos en Cristo, completos en Dios, completos en el Espíritu,
completos en el Padre y que ellos no tenían que haberse preocupado, pero del hecho de que pecaron entró la preocupación. Entonces realmente hubo un conflicto y nos dice ahí el libro de Mateo capítulo 6 versículo 26: mirad las aves, lo natural del cielo, que no siembra, ni ciega, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial, ¿qué dice? Entonces, ¿qué es natural para un ave? Según el texto, ¿qué es lo que es natural para un ave? Bien, dígalo fuerte. Hermano Gabriel habló, ¿no? ¿Quién fue el que habló? Ah, ya, mi hermano al fondo allá. Lo natural, que dice allá mi hermano Oscar, lo natural es que Dios las alimenta. Eso es natural. ¿Y nosotros? ¿Sí? Con mayor razón nosotros que somos los hijos de Dios. Por eso el Señor estaba diciendo en su palabra: mirad las aves del cielo, miren lo natural, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros. Y podría haber dicho, pero comen solas. Pero andan en la calle o van a la plaza y hay un viejito y les tira amiguita. No dice el texto eso. Dice, vuestro Padre. Porque le estaba hablando a personas creyentes que estaban escuchando el sermón. Tu papá les da comida a las aves, ¿cuánto más? ¿A vosotros no valéis vosotros mucho más? Y yo te hago la pregunta, ¿tú no vales mucho más hoy día? ¿No vales más que un animal? Como hijos de Dios, completamente. Entonces tenemos este conflicto que la preocupación es antinatural. Por eso reaccionamos mal en nuestra vida cuando hay preocupación, porque no es parte de la naturaleza de la creación de Dios. Sobre todo lo que el Señor estaba diciendo en el libro de Mateo, versículo 26, pero el Señor después justamente, si Dios cuida de las aves, ¿no va a cuidar de ti? Te hago la pregunta, si Dios cuida de las aves, ¿no va a cuidar de ti? Entonces, ¿por qué te preocupas? Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, nuevamente, algo natural. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, vamos dándonos cuenta de que es algo que no es nada, es innatural para nosotros. Número 3, la preocupación obviamente afecta a nuestra vida, es irrazonable, es antinatural, pero también la preocupación no sirve para nada. No va a servir para nada. ¿Y qué quiere decir con eso? En otras palabras, en simple, es inútil, no funciona. Preocuparse es inútil. Cuando te preocupas, ¿cambian las cosas? ¿Qué dijo el Señor? Fácil. Por eso está hablando de que el Señor ocupó cosas muy prácticas y naturales. Dijo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que sinónimo para afane, preocupe? Bien. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo, 42 centímetros? ¿A alguien le gustaría tener 42 centímetros más? ¿No? ¿Algunos no? Chiquitita ya, ¿no? Ahora el Señor, en cierta manera, yo veo un poco el sentido del humor del Señor diciendo, ¿preocupándote vas a crecer? ¿Preocupándote vas a subir 42 centímetros más? ¿Por qué entonces nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos? Porque la preocupación, por si acaso, no sirve para nada. Cuando nuestros hijos salen a veces, mi señora está al lado ahí y despierta. Duérmete, mujer. No, es que no ha llegado todavía Benjamín.
Claro, Benjamín tiene 23 años, no importa, es mi guagua igual. Duérmete. ¿Va a solucionar algo? La preocupación de que no ha llegado, ¿va a solucionar algo? ¿Sabe qué es más práctico? Pescar el teléfono, llamarlo y decir, ¿dónde vienes? Ah, voy aquí en Las Copas. Ah, ok, estás a 5 minutos de la casa. ¿Y sabes qué? Eso es mucho más práctico que estar preocupado en la casa esperando que llegue. Nos preocupamos. Entonces encontramos en nuestra vida que la preocupación acerca de cualquier problema en tu vida nunca te moverá un paso hacia adelante, sino todo lo contrario, siempre te va a estar tirando y jalando hacia atrás, porque la preocupación no ayuda. Preocuparse no puede cambiar, por ejemplo, tu pasado. ¿Puede cambiar tu pasado preocupándote? No, no lo puede, porque tu pasado ya está hecho. Entonces, ¿por qué a veces nos preocupamos de nuestro pasado? ¿La preocupación puede controlar nuestro futuro? La preocupación es inútil. Sin importar cuánto pienses en cambiar algo, no lo puedes controlar. No lo puedes controlar. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, la parte A, la congoja en el corazón del hombre lo abate. O, como diría a lo mejor otra versión, mucho más moderna, diría la preocupación agobia a la persona. Entonces encontramos que la palabra de Dios, obviamente, nos quiere dar un testimonio acerca de la preocupación. La preocupación agobia. La preocupación, como dice, abate al hombre. Comienza a desanimarte. Comienza a deprimirte. Si realmente te quieres deprimir, entonces realmente preocúpate. Cada vez que tu preocupación realmente toma el control, entonces te estás olvidando quién es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. Y no se olviden que Él dio su vida por las ovejas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? La preocupación causa fatiga, por ejemplo. En el trabajo, hoy día la preocupación le hemos llamado, en cierta manera, o se le ha diagnosticado como estrés. Está estresado. Es la enfermedad número 1 en Latinoamérica, por si acaso. El estrés, a nivel mundial también, está ahí encimita. El estrés. La palabra estrés en su origen viene de una palabra en hebreo que quiere decir esfuerzo, esforzarse. Pero se ha mal aplicado en nuestra vida y pensamos que estrés es porque hay mucho trabajo o hay mucha preocupación. Estaba hablando el otro día, fui a comprar ahí a una tienda, aquí en Contrumar, y tempranito llegué ahí y viene llegando el vendedor, el que me atiende, y me dijo, oh, don Luis, no lo puedo atender porque tengo mi cara como parálisis facial. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Yo le dije, eso es un virus. Es un virus, porque algo es... Ese es un virus, le dije yo. Y me dijo, no, es que aquí me hacen trabajar mucho. No, le dije yo, ese es un virus. Y ahí le empecé a explicar de lo que es y todo, porque mi hermano también padeció eso un tiempo, José Luis, y ahí con la pata de guanaco se le fue pasando. Él es a la antigua, otros con pastillas con una pata de guanaco, ahí tenía que calentar la patita de guanaco y pasarse la pata de guanaco. Es el secreto de mi mamá, por si acaso. Así que cualquier cosa pídale la pata de guanaco a mi mamá. Pero tiene que ser tibia, dijo mi mamá, si no, no sirve. ¿Ya? Bueno, y ese es un virus, pero ojo, que sí tiene razón en parte lo que decía este joven, porque también se ha comprobado que las defensas bajan cuando tú estás bajo tensión. Porque ese virus casi todo el mundo lo tiene, el problema es que está inactivo, pero cuando las defensas bajan, se activa. Y gran parte por el estrés. Entonces, obviamente, yo lo entiendo, Satanás quiere que tú estés
estresado, preocupado. Dios no, porque es antinatural. Dios no quiere que te preocupes. Dios nunca quiso hacer eso. Número 4, ¿por qué el Señor nos demanda a nosotros no estar preocupado? Porque la preocupación es innecesaria, sumamente innecesaria. ¿A alguien le gustaría vivir en la etapa donde usted tenía 2 o 3 o 4 años? ¿A alguien le gustaría o no? El otro día yo salí en mi casa, vivo allá en el campo, y me paré en la puerta. Me paré en la puerta y miraba los animales ahí. Animales reales, por si acaso. Entonces, para pensarlo un poquito más. Y miraba a los animales y me puse a mirar a los perros. La perra, tengo una perra que me parió. Los que han ido a mi casa últimamente, me parió la perra, así que tengo una cachada de perros andan dando vueltas ahí. ¿Ya? Estoy pasando datos aquí por si alguien quiere un perro. Mis perros son unos mastín de los Pirineos, no sé si los conocen. Unos blancos grandes, que en el sur cuidan el ganado de los pumas. Y yo eso los adquirí hace mucho tiempo por lo mismo, para cuidar a mi familia. Y se han metido a robar en varios lugares y ahí no se han metido a robar. Hace poco cortaron la reja donde yo vivo para entrar y yo vi las huellas y dieron un paso nomás. Me imagino que salieron los perros. El perro blanco, el macho, debe ser así más o menos una altura de este tamaño. Grande. Los dos son blancos bonitos. Y tiene una particularidad esa raza, que tienen 6 dedos. Por si no los conocen. Ahí se ve que si son de verdad o no. Si no tienen dedos, son camuflados. ¿Ya? Así que si algún día quiere ir a conocer mis perros, y me parieron 4 perras, así que tengo 4 perritas de 3 meses, andan ahí. Pero ya son así ya. Gigante. Pero yo las miraba cómo se mordían las patas, estaban para allá. Y yo en un momento en mi cabeza, yo no sé si era carnal o espiritual en ese momento, casi me dio unas ganas de ser perro. Porque se me vino esto a la mente. Les dan de comida, les dan agua, no tienen que hacer nada, duermen ahí en el pasto, en el piso todo el día. Y yo decía, ojalá uno tuviera una vida de perro. ¿Sí o no? Y pensaba en eso. Ahí la paraba en la reja y dije, y en realidad, cuando uno mira algo tan sencillo como la naturaleza, acuérdese que Romanos 1, versículo 20 nos dice que la deidad de Dios y su poder se hacen manifiesta claramente visible a través de la creación. Así que el invisible poder de Dios se manifiesta en lo que vemos. Y cuando yo miraba a esos animales, a esos perros que no hacen nada, que más encima hay que comprarle comida, que hay que darle agua, que hay que preocuparse de ellos, y que están echados todo el día durmiendo ahí, que no tienen que ir a dejar a los niños a la escuela, que no tienen que pagar cuentas, que no tienen que preparar un sermón. Yo dije, me gustaría ser perro. Pero cuando yo miro eso, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué me preocupo? Si el mismo Dios está influenciándome a mí a cuidar a los perros, ¿cuánto más si es mi Padre Celestial? ¿Por qué entonces tú estás preocupado hoy día? Si llegaste aquí a este culto con preocupación, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué te angustias? Es innecesario. Y realmente Dios, obviamente, es maravilloso. Mire lo que nos dice en Mateo 6, versículo 30, todos juntos, leyendo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3.
Y ahí tocó un punto. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Dios te valora? Mira la cruz. Mira la crucifixión de Jesucristo. Eso lo hizo por ti. Estuvo dispuesto a dar su vida, todo por ti. ¿Y no va a estar preocupado de cosas menores en tu vida? La semana pasada estudiábamos el pasaje donde veíamos que muchas de las cosas que no tenemos es porque no pedimos. Y porque pedimos y estamos pidiendo muchas veces cosas tan grandes, cuando a veces hasta en lo pequeño, como una ave del campo come un grano o una miga de pan botada en el piso, Dios tiene cuidado de eso. ¿Por qué no con cositas tan pequeñas en tu vida pensamos que Dios no puede actuar ahí? Y te digo, nos preocupamos de cosas tan pequeñas y es porque a veces no pedimos que Dios esté ahí. Por eso yo estoy diciendo que la preocupación a veces en nuestra vida, cada vez que tú te preocupes, surgen del hecho de que tenemos realmente una falta de conocimiento de la bondad de Dios. Mientras más tú sepas que Dios es bondadoso, menos preocupación vas a tener en tu vida. Cuando yo empiezo a pensar, Dios no me va a cuidar, Dios no quiere que yo haga esto, no llegue a fin de mes. No, Dios sí quiere que llegues a fin de mes. ¿Amén? Porque Él es bueno. Dios quiere que mis hijos tengan buena educación. Dios quiere que yo tenga un buen trabajo. Dios quiere. ¿Pero tú lo crees? Esa es la diferencia. Por eso les dijo al final, dice la frase, hombres de poca fe. Había un problema de creencia. Habría un problema de fe. Cuando Jesús murió en la cruz por ti, Él solucionó la mayor cantidad, y no digo todos, pero la mayor cantidad de los problemas. ¿Por qué no digo todos? Porque todavía tenemos que estar eternamente. Pero la gran mayoría de nuestros problemas los resolvió el Señor Jesucristo en la cruz, donde antes de eso nosotros lamentablemente no estábamos en una comunión plena con Dios. Y es por eso que Dios tenía que intervenir muchas veces en la vida de algunos hombres y ese hombre ayudar al resto. Cuando eso pasó, después de la cruz, el Señor ya no ocupó, comillas, algunos hombres como lo hizo con Moisés, sino el Cristo mismo. Y no solamente eso, Cristo vino y después de eso dijo, les voy a mandar a otro. No dijo a alguien más o menos, a otro igual. Es el término ocupado cuando dice, y enviaré a otro consolador, a uno igual que yo. Y te digo algo, tú lo tienes. Está contigo. ¿Por qué entonces nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos? Hermanos, Dios puede hacer muchas cosas y lo ha hecho todo por nosotros. Pero también, por ejemplo, número 5, la preocupación no solo es irracional, no solo es antinatural, es inútil, no es necesaria, pero la preocupación es incredulidad. Hombres de poca fe, ¿no creen? Porque la preocupación es dudar del Padre que da todo. ¿Estás preocupado? Si estás preocupado, entiende lo que te estoy tratando de hacer ver. Si estás preocupado, entonces posiblemente Dios no puede suplir todo. ¿Estás preocupado? Posiblemente sí es útil preocuparse, porque Dios no puede darte lo que tú necesitas. Y te digo algo, es por falta de incredulidad, porque Dios sí puede. El Señor, algo pasó, ¿quién está ahí? Parece que se apagó el computador. Así que yo les puedo dictar si quieren, ¿amén? No hay problema. Número 5, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19, por favor, en sus Biblias, para que la aprovechen, la desempolven. Filipenses 4, versículo 19.
Un pasaje conocido por muchos de nosotros, pero dice, mi Dios. Ahora, siempre yo digo, cuando uno lee la Escritura, hay que leerla detenidamente. Porque hay muchos pasajes que tienen que ver que son condicionantes. Porque el pasaje, mire, si dice Dios, si dijera Dios, pues suplirá todo lo que os falte. Es muy genérico, pero ocupa el mí. Entonces la condicionante para que Dios te supla es que Dios sea tu Dios. Tienes que creer en Dios. Y cuando realmente hablamos de creencia es fe. Tienes que tener fe en Dios. Tienes que creerle a Dios. Entonces dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces podemos entender justamente que la preocupación es incredulidad. Ahí el Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 32, en sus hojitas, dice, solo los que no conocen a Dios, está en una traducción, por si acaso la traducción, una traducción no la Reina Valera, arriba está la Reina Valera, pero la pusimos en las hojas para que las vieran. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, nos dice Mateo 6:32. Pero en una traducción mucho más moderna dice, solo los que conocen a Dios se preocupan por eso. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Entonces, ¿quién realmente, cuando nosotros nos estamos preocupando, estamos demostrando que somos incrédulos, que somos gentiles, que somos las personas gentiles en el sentido de que no son personas que tienen a un Dios que es el Dios por sobre todas las cosas? Y a veces, lamentablemente, batallamos con eso en nuestra vida. Y déjame decirte algo, si tú hoy día estás aquí con nosotros y no eres un creyente que busca de Dios, que conoce al buen pastor, que es el pastor de tu vida, ¿te digo algo? Deberías preocuparte. Suena medio contradictorio, ¿no? ¿Suena contradictorio? Sí, porque si tú realmente no estás entendiendo quién es Dios en tu vida y que necesitas estar al lado de Él, entonces preocúpate porque vas a estar en problemas. Pero si tú te aferras a Dios, le crees a Dios, vives en la fe justamente volcada sobre Dios, no te preocupes. Dios está al control. Dios sabe lo que necesitan. Qué hermosa frase. Me encanta. Me encanta esa frase. Hay cosas que en mi mente yo necesito y se me vienen a la mente. Yo quiero algunas cosas que necesito. Y es maravilloso que Dios ya las sabe. Ni mi señora la sabe. ¿Ya? Ni otras personas la saben. Hay cosas que yo a veces no quiero que la gente sepa, porque confío en que Dios va a suplir. Ahora, si hay veces que yo le ando comentando a 10 personas lo que quiero, a veces no es que Dios quiere que me suple, quiero que esos 10 me puedan suplir. Es como cuando los hijos oran en el cuarto, cuando los hijos oran acercándose a la Navidad. Están orando en la pieza. Señor, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que Dios me pueda regalar el Play 5. Y se le acerca el hijo más chico, el hermano más chico, y le dice, oye, Benja, ¿pero por qué gritas? Si Dios te escucha, pero mi papá no. No, Dios lo sabe. Dios lo conoce. Él sabe de lo que yo necesito. Por eso cuando vemos los textos y vemos palabras en la Escritura,
La preocupación es incredulidad, no es creerle, no es creer que Dios ve todo y sabe todo. En Juan 14, versículo 1, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, creed en Dios, creed también en mí. Hay muchos pasajes en la Escritura, usted donde va a encontrar justamente el no preocuparnos, el no estar pendiente de cosas de la vida, porque Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso confíen en Dios y confíen también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Crean. Entonces hemos visto algunas cosas que realmente están en nuestra vida, nos traen a nosotros preocupación, y por qué Dios no quiere que nos preocupemos. Pero entonces, ¿cómo confiar en Jesús para que supla mis necesidades? Ya puedo entender, o quizás en esta mañana usted ya ha entendido a lo mejor, pero ¿cómo yo puedo confiar en Jesús para que supla mis necesidades? Número 1, en sus hojas. Número 1, todos los días pídale a Dios que sea su pastor. El Salmo 23 es un escrito del rey David y quedó graficado en la Escritura porque fue inspirado por Dios. Pero lo que estaba haciendo David es que dejó plasmado lo que él creía y lo dijo. Y quizás David, ¿cuántas veces dijo este salmo? No se olviden que los salmos fueron canciones. Todos los salmos fueron grandes himnos. Y las generaciones en aquel tiempo cantaban todos los días: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todos los días pídale a Dios que sea su pastor. Todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Juan 10, versículo 14, yo soy, y pone una condicionante, no dijo yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Eso no sé ¿qué pasa por tu mente cuando dices que Él pone tu vida, Él pone su vida por ti? ¿Puedes entender eso? Que hoy día estamos preocupados cuando Dios está poniendo su vida por mí a través de su Hijo. ¿Por qué entonces estamos realmente preocupados cuando realmente debemos confiar en Jesús para que Él supla mis necesidades? Si yo reconozco que Jesús es el buen pastor, constantemente yo le estoy dando gracias al buen pastor, Dios va a suplir nuestras necesidades. Y lo dije la semana pasada, no confunda cuando digo que Dios va a suplir mis necesidades como que yo estoy forzando a Dios, como frotar la lámpara mágica de Aladino, y aparece Dios y te dice ya te voy a responder. No, Dios es soberano sobre todas las cosas. Y tú no mueves a Dios a tu antojo. Es Dios el que quiere bendecirte y Él promete cosas a ti para que tú digas: pídeme, pedid y se os dará, buscadme y me van a encontrar. Pero cuidado cuando pidan, no pidan en cualquier tontera para gastar en vuestros deleites, dice Santiago. El Señor quiere ayudarnos, pero hay que tener mucho cuidado muchas veces en lo que nosotros estamos buscando. Pero sabes que, como decía ahí, todos los días pídele a Dios que sea tu pastor. Cada día, por si acaso, necesitamos orar y orar a Dios y pedirle a Dios que sea mi pastor. Todos los días. Señor, tú prometiste que me ibas a suplir como el buen pastor. Necesito que seas el buen pastor para mi vida. Miren lo que escribió David también en el libro de los Salmos, capítulo 28, versículo 9. Miren lo que dice David. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. ¿Y qué dice? Pastoréalas y susténtalas, ¿para cuándo? Precioso salmo. Del mismo que decía, Jehová es mi pastor. ¿Pero qué estaba haciendo ahí?
Orando. Estaba orando. ¿Y cuál era su oración? ¿Cuál era la oración del rey David? Pastorea. Y no solamente a mí, pastorea a mi descendencia, a mis generaciones, pastorea a mis hijos, pastorea a mis nietos. El Señor que bendiga a los suyos, cuídalos como un pastor, llévalos en tus brazos para siempre, diría otra versión. Así que recuerda, por si acaso, recuerda que cuando tú eras pequeño, ibas a alguna caminata con tu papá, ibas a algún lugar con tu papá, ibas a Fantasilandia, a Santiago. ¿Lo llevaron los papás a Fantasilandia alguna vez a ustedes? ¿Alguien aquí lo llevó los papás a Fantasilandia? ¿Sí? Es como Disneylandia, pero chilense. ¿Sí? O al otro, ¿cómo se llamaba? O a un mundo mágico, a los que tenían un poquito menos de plata, al mundo mágico. ¿También? Al zoológico en Santiago. ¿Alguien? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando fuimos al zoológico? ¿Sí? Mi papá me llevó al zoológico. ¿Qué edad tenía cuando fuimos al zoológico? ¿8 años? ¿9? ¿7? ¿Y el Joselo? ¿Iba a control el Joselo? Ah, fueron los dos. ¿Y por qué llevaron al Joselo si él no estaba al control? Ah, ya no, es que no podíamos estar separados. Yo me acuerdo de esa ida al zoológico con mi papá y tengo una foto, hay una foto por ahí donde hay un cóndor embalsamado, gigante, como de 3,50 m de apertura. Y nos sacamos una foto ahí con mi papá, me acuerdo, andábamos los tres solos, no andaba mi mamá, andábamos los tres solos. Me acuerdo todavía de esas vivencias. Pero cuando uno ve eso, y me acuerdo, por eso te digo, cuando andábamos en Santiago, ¿por qué me acordé de Santiago? Porque andábamos en Santiago, en ese tiempo no había Google, no había teléfono, y uno de la capital en Santiago, y yo me acuerdo muy bien cuando mi papá me decía, no se suelten, tómense de la mano, y yo ahí tomado de la mano con Joselo, y yo tomado de la mano de mi papá, porque hay que cuidar a Joselo. Entonces, yo cuidaba a Joselo, y mi papá me cuidaba a mí. Entonces ahí, pero preocupado. Y me acuerdo que muchas veces también, me acuerdo de mi papá, que me hace acordar, que muchas veces mi papá me tomaba de la cama. Yo tuve un accidente bien grande en mi vida, muy grande. Fue justamente en esa etapa cuando fuimos a Santiago a un control a la clínica alemana, producto de que como me operaron aquí de urgencia en Santiago, pensaron que a lo mejor no había quedado bien la operación porque se me rompió el diafragma, tuve unas perforaciones, un complejo y estoy vivo por la gracia de Dios. Me llevaron a un control, pero aparte de eso me resetearon mi mente, que yo tuve que aprender se me olvidó leer, y eso es lo más trágico en mi vida. Tuve que partir todo de nuevo. Cuando ya estaba, ¿en qué curso estaba por ahí? ¿En tercero, cuarto? En tercero, no, todo de nuevo, no sabía leer, no sabía suma, resta, no sabía nada, no sabía quién eran mis papás, me tuvieron que mostrar fotos, me borraron del mapa por completo. Después de a poquitito empecé a recobrar la memoria, pero hay muchas cosas de mi infancia que no me acuerdo, me borré. Pero me acuerdo muchas veces que sabe que una de las cosas que más me impacta a mí, y por eso me estoy acordando del pasaje, es que se me olvidó caminar. Al nivel de que me bloquearon que no sabía cómo caminar. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando mi papá me tomaba, me acuerdo, mi papá me tomaba entre los brazos de atrás y me empujaba con el pie de atrás, el pie, para que yo hiciera esto. Y así. Por eso digo, cuando nuestros padres, me emociono porque mi padre dio todo, dejó trabajo porque yo saliera adelante, pero ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Por qué entonces me preocupo? ¿Por qué estamos preocupados en la vida?
Si tenemos padres que han hecho muchas cosas, a lo mejor tu padre no ha sido así, pero ojo, tienes a alguien mejor. Y es un Padre celestial. Por eso cuando miramos eso, si mi padre, yo digo, tengo mi padre que me llevó, me cuidaba, me protegía, me enseñó a caminar, después me cruzaba, yo me acuerdo en ese tiempo, para mí fue una vida de lucha, estaba en este sillón y en mi mente estaba 5 minutos ahí, tambaleándome, y en mi cabeza, con 9 años, mi meta era llegar al otro sillón. Y tuvimos a nuestros padres, mi madre, que se cuidaron por mí, que anduve más de un año con una sonda. Y ver a mis padres preocupados, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque a veces lo graficamos con animales del campo, pero cuando lo hacemos real en nuestra vida, tú tienes que entender que Dios es 10 veces más y quizás mucho más que tus propios padres que han dado su vida por ti. ¿Cuántas veces nuestros padres nos cargaron cuando estábamos cansados? ¿Cuántas veces salíamos a caminar y el niño ya no podía más? Y ahí el papá pesaba el hombro, te ponía en los brazos, te ponía aquí en la cabeza y te llevaba. ¿Cuántas veces han sucedido esas cosas en nuestra vida? Cuando estás desgastado, cuando estás cansado, cuando no puedes poner un pie adelante. Vinieron nuestros padres y nos cargaron, un amigo nos cargó. Te subieron a un auto, te subieron a un coche, lo que haya sido. Pero ¿sabes qué? El Señor es tu buen pastor. Pídele que sea tu buen pastor, que te cargue todos los días. Pídele que te levante todos los días. Pídele que te ayude todos los días. Pídele que te ayude a cruzar esas metas que para mí eran una eternidad de cruzar de un sillón a otro sillón en esos años. Para ti también. Pero también en segundo lugar, pero muy importante, es darle el primer lugar en todas las áreas de tu vida. Porque una cosa es que Él sea el buen pastor, pero para que sea el buen pastor, Él tiene que estar en primer lugar. El Señor nos decía en el libro de Mateo 6, 32 y 33, su Padre Celestial sabe que usted tiene necesidad de todas estas cosas, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces encontramos justamente aquí en este texto, que es la Reina Valera contemporánea, nos está diciendo algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Tenemos un Padre Celestial. Él sabe por lo que usted está pasando. Él sabe lo que necesitas. Por tanto, o sea, si ya Dios sabe, por tanto, entonces, pon a Dios primero. Les preguntaba hace un momento, ¿alguien tiene una necesidad? ¿Amén? ¿Tiene una necesidad? Dios ya la sabe. Entonces, ¿qué es la responsabilidad de nosotros? Que Dios sea el primero en tu vida y Él se encargará de añadirte todas las cosas que tú necesitas. Dios conoce tus necesidades mejor que tú. Y ojo, quiero decirte con eso, que a lo mejor tú dices, Señor, yo necesito esto. Y Dios dice, ¿sabes qué? Te tengo algo mejor. Porque eso es bueno, pero yo tengo algo mejor. ¿Cuántos hemos sido sorprendidos por eso? Yo he sido sorprendido cuando Dios, yo quiero esto y Dios me trae algo mejor. Señor, quiero hacer esto y Dios me trae algo mejor. Por eso, cuando hacemos a Jesucristo el número 1 en cada área de tu vida, y eso es lo que tienes que preguntarte, porque para muchos Jesucristo es el número 1 de su área en su vida, en la iglesia, pero en su trabajo, en su casa, en su matrimonio. No, Dios es el número 1. No, pero es que en el trabajo, no, es que ahí yo tengo que preocuparme porque ahí no está Dios, ahí está el diablo. Ahí está el diablo metido, mis compañeros son el diablo mismo, el demonio mismo. Con mayor razón Dios está ahí. No, Dios es el primero en todas las áreas de tu vida.
Por eso una de las cosas que más nos preocupan más en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que es? ¿Qué es lo que más preocupa al ser humano en la vida? Número 1. ¿Cuál cree usted? Bien, dinero. Lo primero, el ser humano anda atrás del dinero. Dinero. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Lo primero que dijo, ojo con ese Dios. Podrían haber habido, y en aquel tiempo había muchos dioses, pero ¿por qué habló específicamente de eso? Porque esa es la gran preocupación del hombre. Todos andan preocupados de eso. Y el Señor dijo, ¿y por qué se afanan? Si yo sé lo que necesitas, yo sé todo. Cada vez que yo le pido a Dios que sea mi pastor, que el Señor sea mi pastor, quizás dígalo varias veces en el día, Señor, tú eres mi pastor. Yo estoy esperando que tú me guíes al buen pasto. Yo estoy esperando que tú me bendigas. Por eso es importante entender que confiar en Jesús va a suplir nuestras necesidades. Número 3 también, para ya ir cerrando. En su hoja se equivocaron en sus números, si no me equivoco, ¿no? Vamos a cambiar la secretaria, ni un brillo, la secretaria que está... Ya 2 semanas con un error en la secretaria. A la tercera, sobre azul nomás, y no se lo estoy mandando a decir con nadie, aquí directamente le estoy diciendo, secretaria, próximo error, vamos a cambiar. Hay algunas, las Carol Over, ay, el pastor, que es pesado, que tiene tantas cosas que hacer, tantos cabros chicos que tiene que ver y más encima la está retando. Bueno, las Carol Over siempre hay. Sí, mi señora, anoche estuvimos haciendo, la hice trabajar anoche a mi señora con todo esto, a propósito, que tiene que ver con el tercer punto. Número 3. ¿Cómo confiar en Jesús para que supla mis necesidades? ¿Qué dice? Me relajo y lo entrego mis preocupaciones en oración. Ese es el tema de la noche. Y por eso quiero decir algo. Si hoy día, si usted va a venir a la noche, ¿quién va a volver a la noche? Ese va a ser el tema de la noche. Si va a volver a la noche, dígale a la hermana Carolina, a la noche yo voy a venir para poder imprimir. Porque sabemos que en la noche baja la cantidad de gente. Y no queremos que quede, no vamos a imprimir la misma cantidad de la mañana. Así que si usted va a venir a la noche, que vamos a estar tocando acerca del relajo. ¿Le gustaría relajarse? Hoy vamos a estar hablando a la noche del relajo, que tiene que ver que Dios es tan bondadoso que nos dice que tengo que relajarme. ¿Qué necesita relajarse aquí? Venga a la noche y se va a relajar. Me relajo y le entrego mis preocupaciones en oración. Pregunta, ¿Dios quiere que te relajes? Si no estás preocupado, ¿cómo estás? Entonces, si Dios no quiere que te preocupes, ¿Dios qué quiere? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos relajamos? Tenemos que buscar de Dios para relajarnos. Hay muchos que me han dicho a mí cuando yo viajo, me dice, pastor, me imagino que cuando viajó se relajó. Yo no sé de dónde salió ese concepto de viajar, relajo. ¿Cuántos de ustedes se van de vacaciones y después llegan peor, cansados, más encima, así un montón de papel en la oficina después de las vacaciones? Yo lo mismo, cuando yo viajo se me acumula sermones, información, charlas y un montón de cosas. Anoche estuve en una charla hablando acerca del legado que los padres debemos transmitir a nuestros hijos. Estuve en un webinar ahí para el país de Bolivia,
anoche tenía tantas ganas de venir a matrimonio, para los que hicieron matrimonio, me había anotado yo, pero mi secretaria, nuevamente la secretaria, ni un brillo, tenía a la misma hora de matrimonio la exposición que yo daba, así que estuvimos en un tiempo donde mi señora me dijo, vamos a matrimonio, tú te vayas a la oficina, de allá haces tus reuniones y yo me voy a la reunión de matrimonio. La secretaria, pasaba la punta también la secretaria. Bueno, a la final necesitaba silencio, una buena conexión y todo, así que por eso me quedé en la casa y por ahí mi señora compartió el link con algunos maestros de escuela dominical, no sé si se conectaron. Pero estuvimos hablando acerca del legado, lo que un padre marca la vida de un hijo. ¿Ya? El próximo sábado voy a estar dando otra parte del mismo taller, si a alguien le interesa, después comuníquese con Carolina. La próxima semana voy a estar tratando de cómo las mamás solteras pueden trabajar en sus hijos, ¿ya? Cómo pueden trabajar en sus hijos que han tenido ausencia paterna. ¿Ya? Ese es el tema, que específicamente es un taller para las mamás solteras el próximo sábado en la noche. Si a alguien le interesa, después le pide el link a mi secretaria, hermosa que tengo, ¿ya? Así que ya sabe. Pero me relajo. Yo cuando viajo, cuando hago estas cosas, no me relajo, ¿ya? Y anoche no me relajé. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos relajamos? Porque no echamos toda vuestra ansiedad sobre Él, Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Le cree? Entonces ponga sus preocupaciones en Dios. Ponga sus preocupaciones en Cristo, en el Señor Jesucristo. Ore a Dios, pídale a Dios, sea mi buen pastor. Tú eres mi buen pastor, descansa en Él. Es así. En Mateo 6, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que ya sabes, por ejemplo, lo que la palabra de Dios nos dice. Y a la noche vamos a estar tocando acerca de esa área. En el libro de Filipenses también, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Pídale a Dios, manifiéstele a Dios, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, porque eso es todo lo contrario, eso es relajo. La falta de preocupación, al no tener preocupación hay paz con Dios, paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué dice? Porque esas las dos cosas, pensamientos y, por si acaso, aquí también está hablando del corazón, ¿ya? Que tiene que ver con el estado mental. Eso lo estamos estudiando los días lunes, por si acaso. ¿Ya? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y número 4, confío en Él un día a la vez. Confío en Él un día a la vez. Porque el Señor dijo en su palabra, en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su preocupación. Basta cada día su propio. En otras palabras, Dios está diciendo, preocúpate por el hoy día. Hoy día, y yo te estoy ayudando hoy día. Mañana es otro día. ¿Pero por qué nos preocupamos? Porque estamos pensando en el mañana y no estamos pensando en el día de hoy. Por eso, vive un día a la vez. Tus oraciones sean oraciones un día a la vez. Dios sabe de qué cosa tenéis necesidad. ¿Quieren leer en paráfrasis del texto? Leanlo todos juntos, por favor, todos. Es la paráfrasis del texto, un poco llevado a nuestra aplicación. A la 1, a las 2 y a las 3. Es un paráfrasis, no es Mateo, ya. Es tomar el pasaje y darle una idea. Pero en esa idea que le puse, ¿qué dice? Dios está haciendo ahora mismo.
Este es el día, hoy, en esta mañana, el ahora mismo. Y no te preocupes por lo que pueda o no ocurrir mañana. Porque mañana a lo mejor todo lo que tú piensas no va a suceder. Dios te ayudará a lidiar con las cosas difíciles que surjan cuando llegue el momento, en ese día. Realmente lo que Dios me da, lo quiere dar a través de mí. Dios es tan bueno que te escogió a ti para dar las cosas. Dios es tan bueno que te escogió a ti para dar a otros. Por eso somos realmente algo maravilloso. Yo te digo ahí en esa foto que tú ves ahí del pastor, esas ovejas están comiendo, pero Dios le dio a ese hombre la sabiduría donde está el buen pasto. Es exactamente igual sucede en nuestra vida. Dios a veces quiere bendecir a nuestros hijos, que nuestros hijos coman bien, pero Dios obra a través de ti. Por eso lo que Dios me da, lo quiere dar a través de mí. Lo hice muy personal, de mí. Ahora tú ponelo de ti. Pero es así. Este es un pasaje precioso que no está en sus hojas, pero lo quise agregar para finalizar el sermón. Un pasaje que me alienta mucho, un pasaje que me ayuda mucho. Es un pasaje que lo vivo también dentro de mi parte pastoral, porque necesitamos hacerlo. Y quiero que lo leamos todos juntos, ¿les parece? Ya, si no lo ve ahí en su Biblia, en Isaías 58, versículos 7 y 11, a lo mejor usted no lo ha leído o alguna vez pasó por ahí, pasó por alto, pero es un tremendo escrito. Y es el último escrito que vemos en esta hora. ¿Está ahí todos juntos? A la 1, a las 2 y a las 3. En otras palabras, Dios te quiere bendecir, pero a veces tiene que partir porque tu visión la saques hacia afuera y no hacia adentro. Somos tan egocéntricos, somos tan llenos de que Dios suple mis necesidades y Dios las suple. Pero ese pasaje nos demuestra de que tenemos que estar preocupados por otros y Dios se encarga. ¿Estás preocupado? Créele a Dios y va a desaparecer la preocupación. Tienen que conocer más al pastor, al buen pastor, para que puedas tener más fe y puedas creerle y moverte en esa fe. Si eres nuevo en la fe, posiblemente a lo mejor no vas a tener la misma capacidad de enfrentar los conflictos que tienen otros que llevan muchos más años conociendo a Dios. Pero te digo algo, eso también me ha demostrado en los años que hay muchas personas que llevan años en la iglesia, pero todavía no han hecho a Jehová su pastor. Y ahí es donde se tiene que hacer el cambio. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te doy por esta mañana. Gracias Dios por hablarnos, por tocarnos en esta serie que estamos hablando de la bondad de Dios. Dios es bueno. Obra en nuestra vida, trabaja en nuestros corazones. Haznos ver, Dios, que necesitamos Dios, seguir creciendo en fe. Sé, mi Señor, que aquí en esta mañana quizás hay personas que están preocupadas, hay personas que llegaron con una preocupación y quizás hasta la misma palabra de Dios ahora ha quitado y le ha dado tranquilidad. Pero si todavía no logras esa tranquilidad y todavía en tu cabeza se vienen cosas, se vienen ideas, preocupaciones, entonces necesitas acercarte y buscar de Dios con más fuerza. Tienes que acercarte a Jesucristo. Él es el buen pastor, Él da la vida por ti. Él está a tu lado. Y lo decía hace un momento, inclusive Dios Padre viste en mi corazón mi emoción al recordar el esfuerzo, el trabajo que hicieron mis padres cuando yo era un joven y que realmente estuvo desvalido. Pero si mis padres
siendo imperfectos, hicieron tremendas cosas por mi vida, cuánto más nuestro Padre Celestial. A lo mejor tú no sabes que todo lo que ha sucedido en tu vida ha sido para que Dios se manifieste, para que puedas conocer al buen pastor. Gran parte de los que estamos en las congregaciones llegamos por situaciones difíciles. Nos acercamos a Dios por cosas que sucedieron en nuestras vidas, en nuestras familias. Y a lo mejor no nos dimos cuenta de que era un llamado de Dios a confiar en Él, a buscar de Él. Y yo sé, Dios, y tú sabes todas las cosas. No hay nada que pueda ser oculto bajo ti. Tú sabes lo que voy a pedirte mañana. Tú sabes el deseo que hay en mi corazón para un futuro. Más allá de que tú prometerme lo que me lo ibas a dar, solamente me dijiste, no te preocupes, porque yo ya sé lo que tú necesitas. Y quiero decirte lo mismo a ti en esta mañana, mi hermano, a cada uno del que ha llegado aquí. Dios sabe todo. Pero también el Señor dijo en su palabra que si alguno necesita de Él, vaya confiadamente al Padre. O como decía Filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Si Dios ha puesto algo en tu corazón en esta mañana, te aseguro que es para que lo resuelvas, para que lo converses con Él, para que te derrames sobre Él. Quizás has estado luchando por algo y querer algo, pero a lo mejor lo que necesitas no es eso, sino poner a Jesús en primer lugar. Y lo demás vendrá por añadidura. Señor, hay muchos deseos y peticiones dentro de nuestro corazón. Deseamos que familias de nosotros se conviertan a Cristo. Muchos de nosotros deseamos que nuestros hijos no se alejen del camino de Dios. Otros desean abrigo, una casa, un buen trabajo. Otros necesitan mejorar en sus matrimonios. Todos necesitamos de alguien y Dios ya sabe que tú lo necesitas. Pero también pídeselo. Pero también para pedírselo, haz que Dios sea tu pastor. El Señor nos dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y te hago la pregunta, ¿es tu pastor? Entonces confía, no te preocupes y suelta todas esas preocupaciones y dile en esta mañana al Señor, ahí en tu oración, Señor, no quiero estar preocupado por esto, por aquello. Nómbralo en tu mente, en tus labios, dilo, Señor, no quiero estar preocupado con esto, te lo dejo en tus manos, los pongo sobre tus hombros, porque yo quiero tener paz. Habrá alguien así que diría, pastor, yo soy uno de ellos, necesito la paz de Dios sobre mi vida, necesito estar tranquilo. Amén, gracias, que Dios te bendiga. Si hay alguien que dice, pastor, yo alza tu mano solamente para saber y orar por ti también. ¿Hay alguien que tiene alguna petición a Dios en esta mañana? Amén. 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 Que Dios te bendiga. Voy a orar por ellos. Ok. Si Dios ha hablado a tu vida, Dios ha tocado algo a tu vida, simplemente me gustaría orar por aquellas personas. Y pudieras ponerte de pie, los que han alzado su mano por alguna preocupación, por alguna petición. Si necesitas simplemente orar, ponte de pie y oremos juntos. El que lo necesite, el que necesita pedirle a Dios, el que necesita decirle a Dios, esta es mi necesidad, este es mi conflicto, esta es mi situación. O simplemente decirle, Señor, gracias por haberme respondido mi necesidad. Y la enseñanza comprueba de que tú eres un Dios de verdad. ¿Alguien más? Y por último, con los que están puestos en pie, voy a orar por ustedes y oramos en conjunto porque también yo tengo mis peticiones a Dios. Pero si en esta mañana hay alguien que
no sabe dónde va a ir en la eternidad. Tú pudieras morir hoy día. Si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, necesitas saberlo. Y ese es el primer deseo que Dios quiere que todo hombre lo reconozca a Él como Dios, porque separado de Él no podemos hacer nada. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás seguro de tu salvación, dónde vas a pasar la eternidad, también me gustaría orar por ti. Me gustaría, no solamente yo, sino otros, orar por ti, para que Dios te dé claridad, entendimiento y puedas recibirle y tenerlo como tu Dios y tu Salvador. Pero solamente alza tu mano para saber. ¿Quién diría, pastor, yo necesito a Cristo como mi Salvador? Yo necesito a Jesús que sea el buen pastor en mi vida, que me dé la vida eterna. ¿Habrá alguien? Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor en esta mañana. Señor, yo quería orar con personas puestas en pie para saber que ellos buscan de ti sin hacer notar que los que estén sentados, Dios, no están pidiendo también y quizás están orando por nosotros. Por eso, mi Señor, quiero orar a ti y pedir por cada uno de los que está en pie. Tú sabes con lujo y detalle lo que está pasando en su corazón, lo que ha sucedido durante el sermón, lo que tú has hablado, no yo, sino la palabra de Dios en sus vidas. Señor, responde si hay una petición de parte de ellos en tu corazón. El Señor dijo que tenemos que ponernos de acuerdo. Si nos ponemos de acuerdo en una oración, unos con otros, entonces Dios va a responder. Y eso hacemos cuando nos unimos en oración, estamos unánimes, orando para que Dios obre. Pido en el nombre del Señor, que a lo mejor hay alguno que en esta mañana está diciendo, de hoy en adelante, Jesús es el buen pastor, es mi buen pastor. De hoy en adelante no me preocuparé del mañana, de hoy en adelante me relajaré en Cristo Jesús, porque Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, mi Señor, bendice a cada uno de los que alzó su mano para decir, pastor, ore por mí, inclúyame en su oración, o simplemente oremos juntos como hermanos en Cristo. Gracias, mi Señor, bendice esta congregación y bendice todo lo que va a venir, porque cada día que aprendemos, afirmamos en nuestros corazones quién es Dios. Y mientras más sabemos quién es Dios, entonces más confiados estaremos en nuestra vida. Bendice Dios esta mañana a cada uno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.